Buenas tardes. Hoy estamos iniciando la presentación del libro Liderazgo de Mentes. Estamos trabajando fuertemente en este concepto de liderazgo de mente en razón del mundo en que nos está tocando vivir y las circunstancias en las cuales se están viviendo. Referente a este punto, estaba leyendo el otro día un trabajo sobre Nicholas Murray Battle, que fue un gran político norteamericano, presidente de la Columbia University, premio Nobel en la década del 30, fallecido en la década del 40, que escribió algo referente a cómo el mundo se comportaba en aquella época, siglo XX y siglo XIX. Y decía con mucha claridad, el mundo se divide en tres categorías. Un muy pequeño número que produce acontecimientos. Un grupo mucho más grande o un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontece. Y por fin una amplia mayoría de que nunca sabrá lo que ha ocurrido en verdad. Estamos viviendo una construcción ideológica mental del siglo XXI muy afín al concepto relacionado con el desconocimiento absoluto de qué es lo que está pasando. Y apoyando este pensamiento, leía el otro día lo que se refería a este tema en relación a François Mitterrand, que en el año 2000, próximo a su muerte, tuvo una entrevista muy interesante que lo fue llevando a comprender cómo funcionan los franceses. Y decía, el pueblo francés no lo sabe, pero estamos en guerra contra los Estados Unidos. Una guerra permanente, económica, una guerra sin muertos. Si efectivamente ellos son muy duros, los americanos son voraces. Ellos quieren un poder sobre el mundo sin compartir. Una guerra desconocida, una guerra permanente, sin muertes aparentemente. Sin embargo, una guerra a muerte. Uno de los temas centrales que estamos tratando en este libro, El liderazgo de mente, es lo relacionado con cuál es la herramienta fundamental para funcionar en este mundo de las liderazgo de mentes. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que el siglo XXI es el mundo de la estrategia, así como la primera mitad del siglo XX fue el mundo de la táctica, en donde cuando usted analiza la guerra de 1914, los franceses niegan la existencia de la estrategia, tal cual le escribe con mucha precisión Boffre en su libro. Niegan la estrategia y todo el pensamiento de esa generación tiene que ver con el pensamiento newtoniano de fines del siglo XIX, un pensamiento donde impera la causa y efecto y donde pareciera que hay que salir en búsqueda permanente de la verdad como si la verdad siempre existiera. Hoy estamos viviendo un mundo totalmente diferente, hasta las guerras son diferentes, y son diferentes porque han aparecido lo que hemos denominado las tres armas del terror, que son la química, la biológica y la nuclear. Hay muchos pensadores que sostienen que hasta el año 2000, o mejor dicho antes también, la estrategia de disuasión más poderosa venía generada por las armas nucleares. Hoy estamos viviendo en el siglo XXI la estrategia generada por las otras dos armas nucleares, que son la química y la biológica. Y yo preferentemente me inclino a pensar que lo más importante es la biológica. Por lo tanto, los pueblos que no comprendan cómo funciona la estrategia van a tener muchas dificultades para enfrentarse solamente en el plano político a esta realidad que se avecina. La gente cree que puede resolver problemas médicos con los médicos, problemas nucleares con físicos, problemas de pandemia con biólogos,
y así sucesivamente, y esto es, aunque ustedes no lo crean, algo que pertenece al campo de la estrategia, que es la que trabaja sobre la mente y resuelve los problemas de la mente. Es importante que la gente entienda qué quiere decir la estrategia, pero le voy a decir algo muy importante. En la historia argentina, y no lo hago desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista de la interpretación de las palabras, solo una persona definió correctamente la estrategia de todo lo que yo conocí. Y esa fue el general Perón cuando estaba acá en Argentina en la década del 70. Y dijo algo muy simple. Cuando le preguntaron qué es la estrategia, dijo: la estrategia se comprende, pero no se entiende ni se conoce. Entonces me dice, ¿qué es la estrategia? Y hay muchas definiciones de la estrategia. Fundamentalmente, la de Boffre es una muy linda definición que dice que es el arte de la dialéctica de voluntades que usa la fuerza para imponer su criterio o sus objetivos o su finalidad. Pero yo voy a entrar en otro concepto más profundo de la estrategia para que la gente vaya parándose en esta realidad. La estrategia es el todo, pero no las partes, y solo acciona sobre la mente. Necesita de la filosofía para comprender los fines, pero no es filosofía. Necesita del marketing para instalar sus productos, pero no es marketing. Necesita del management para instalar sus ideas, pero no es management. Necesita de la antropología para comprender la cultura, pero no es antropología. Necesita de la lógica para comprender el saber y el conocimiento, pero no es lógica. Necesita de la psicología para comprender la personalidad, pero no es psicología. Necesita de la epistemología para comprender los razonamientos, pero no es epistemología. Necesita de la axiología para comprender las ideologías, pero no es axiología. Necesita de la sociología para comprender a los grupos sociales, pero no es sociología. Necesita de la lingüística para poderse comunicar, pero no es ciencias de la comunicación. No ignora la teología ni la ética, pero no es ni lo uno ni lo otro. Usa el planeamiento, el control, la organización, la motivación, las ventas y la publicidad para entrar en acción, pero las ignora como materias individuales. En síntesis, lo importante en el mundo moderno es poder percibir con claridad qué piensa y siente cada persona, porque la tarea del líder es leer las ideas. La ideología está trabajando fundamentalmente en los centros de poder del mundo. Son la columna vertebral de las acciones modernas, tanto en el mundo político como en el mundo comercial. Con esta pequeña introducción hemos intentado que el lector comprenda